Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el rey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró que le daría lo que le pida. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la diesen y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se le entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver y lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado, primer sábado de mes, sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario, y ya desde el día de ayer hemos empezado una nueva etapa en esta peregrinación, que es contemplar, escuchar, meditar día a día la palabra de Dios, que nos ayuda a comprender lo que acontece en la vida presente, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en el mundo entero, en la iglesia y fuera de él. Y es que el Señor peregrina con nosotros, está siempre con nosotros. Y Él quiere que nosotros nos demos cuenta cómo Él se acerca a cada criatura humana y también a cada uno de nosotros. Y decíamos ayer ya que esta etapa, que está marcada por 3 capítulos sucesivos del Evangelio según San Mateo, que estamos empezando, que son el capítulo 14, que ahora estamos empezando, el capítulo 15, el 16, también parte del 17, tienen que ver con este avance que tenemos en este año en que seguimos a San Mateo, ciclo A, año impar. Rápidamente lo trataré de repetir porque creo que es importante. Los primeros 4 capítulos de San Mateo tienen que ver con el ministerio de Juan Bautista, con el nacimiento de Jesús y la vida oculta de Jesús, y la familia de Nazaret van a Egipto, regresan a Nazaret. Jesús pasa como uno de tantos. Pero luego, ya hacia el capítulo 4 y la parte final, Jesús va a ser bautizado por Juan, luego va llevado por el Espíritu al desierto, es tentado.
Juan es apresado y Jesús empieza su vida pública en Galilea. Capítulo 4, llegamos hasta ahí. Pero termina ese capítulo 4 y Jesús hace una primera gran enseñanza que se llama el Sermón de la Montaña, empieza con las bienaventuranzas, es el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, ya los hemos visto este año, y Jesús comprende que las personas escuchan, pero no ponen en práctica, no entienden. Diríamos, cuando escuchan les gusta, pero cuando se trata de ponerlos a la práctica, aplicarlos a su vida personal, no lo hacen. Y entonces viene una siguiente etapa, capítulos 8 y 9, entonces Jesús ya no solo enseña, sino Jesús empieza a obrar, realiza milagros, los signos mesiánicos, para despertar la fe. La gente ve los milagros, pide los milagros, se entusiasma, rápido se les pasa el entusiasmo, no se convierte. Capítulos 8 y 9, y así eso es la vida de todos los seres humanos. Tomemos nota. Y entonces Jesús, finales del capítulo 9, ve nuevamente a la gente, las ve como ovejas sin pastor y les dice que hagan oración porque hay mucho que cosechar. La mies es mucha, los trabajadores son pocos, hagan oración al dueño de la mies para que envíe trabajadores. ¿Qué está diciendo el Señor? Necesitan más fe, más esperanza, más caridad. El reino está cerca, la cosecha es abundante. ¿Quién es el reino? Él. Igual nos pasa a nosotros. Tenemos los sacramentos, sabemos que tenemos que hacer oración. El Señor nos quiere llenar de dones y quiere que nuestra vida sea una vida nueva, pero nosotros no vamos a recibir esos dones, no vamos a la cosecha. Y entonces el Señor los envía, capítulo 10, discurso misionero, para ver si es que enviados van a convertirse, y eso tampoco va a ocurrir. Y eso podríamos decir también pasa en nosotros, la iglesia, grupos parroquiales, movimientos, laicos comprometidos, clérigos aquí, allá, mucha agitación, pero nuestro corazón sigue tan cerrado y tan duro que no empezamos una vida nueva. Y entonces el Señor nuevamente, capítulo 11 y 12, 9 etapas, Él nuevamente va a realizar las obras, va a buscar a las personas y las personas ya entre comillas empiezan a cansar del Señor. Se rebelan contra el Señor, ya empiezan a planear cómo matarlo, ya no entienden nada. Finalmente lo acusan que actúa con el poder de Beelzebú, y entonces eso nos lleva hasta el capítulo 11 y 12. Capítulo 13, Jesús ya no les enseña como fueron sus primeras enseñanzas, sino les empieza a hablar en parábolas, en comparaciones. Quiere que piensen, que comprendan en su día a día que el Señor siempre actúa, porque todas las parábolas es la comparación de lo que le ocurre a los seres humanos en sus distintas áreas de desenvolvimiento laboral y sus actividades familiares, personales, y que aprendan a reconocer que el Señor está ahí, cerca, buscándolos, rogándoles. Y entonces las parábolas, el Señor termina estas 7 parábolas del capítulo 3 y le dicen, ¿entienden esto? Y dicen sí. Y el Señor se da cuenta que no entiende. Así somos nosotros. Tomemos nota, cada quien vea en qué estado está. Y ahora empezamos una nueva etapa, capítulos 14, 15, 16, 17. ¿De qué se trata? El Señor nos presenta circunstancias de personas que están frente a Jesús, se escuchan de Jesús y reaccionan de distintas maneras, es decir, las experiencias humanas con Jesús. Ayer veíamos la primera de los paisanos de Jesús, vuelve a Nazaret, creen que lo conocen y lo rechazan. Ahora vemos otro representado en Herodes, su mujer,
sus cortesanos, los discípulos de Juan Bautista preso. ¿Y qué se nos quiere enseñar? Porque hay que comprender este tipo de cosas. Pero antes quisiera referirme brevemente a las enseñanzas de la primera lectura del libro del Levítico, que hablan del año jubilar. Es decir, cada 50 años está mandado en el del Levítico, hay un año jubilar, significa la gracia total, todo viene gratis. Y eso estaba materialmente significado en que todas las operaciones, diríamos, de compra-venta, solo eran válidas por 50 años. Las personas solo podían vender por 50 años. Pasados 50 años, la gente tenía que devolver a sus propietarios originales las propiedades. ¿Eso para qué? Para proteger a ambos, para proteger a los que por distintos motivos habían tenido que vender sus tierras y a los que las compraban. Claro, uno mirando humanamente dirá, eso no protege a los que compran las tierras, porque resulta la compraron y quieren tener más y más y más y cada vez más y no los dejan. Y es que muchas veces, mirado humanamente, el ser humano puede creer que acumular egoístamente solo para mí y desentenderme de los demás es para mí un bien. Y entonces esta ley lo que hacía, protegía a esas personas que obsesionadas con la acumulación estaban como, ¿dónde compro todo? Ya estaba claro en varios otros pasajes, lo vamos a ver. Y entonces igual, los otros que ya no tenían nada, se iban quedando sin nada, su familia, su descendencia cada vez más pobres, casi esclavos, porque no solo vendían las tierras, se vendían ellos mismos. Y entonces era una acción de justicia para liberar de los apegos y para que todos tengan lo necesario. Pero claro, eso no ha sido abolido. Jesucristo no ha dicho ya desapareció. Eso de alguna manera sigue vigente. Pero claro, nosotros vivimos ahora en una etapa donde se exalta el individualismo y la acumulación, y entonces vemos qué está pasando en el mundo, cuando algunas pocas familias, yo diría, ya no son propietarias de la mayoría de las tierras como era en tiempos del pueblo de la Primera Alianza, sino diríamos de los bienes del mundo entero. Y hay estadísticas que muestran que menos de un 1% de la población tiene más del 90% de las riquezas del planeta. Y claro, eso es peligroso para esas personas y para el resto también. Pero claro, ahora que alguien hable de eso, resultaría liquidado rápidamente, no solo silenciado en las redes. Pero se nos quiere señalar que el Señor nos dice las cosas para nuestro bien. Pero nosotros a veces tercos, como niños engreídos, como adolescentes caprichosos, no queremos escuchar. Y especialmente es peligroso cuando la gente empieza a decir mis planes, mis cosas. Y esos planes, esas cosas, creen que son de su propiedad exclusiva y no se dan cuenta que hay un Señor de todas las cosas y que no hay nada que no sea de Dios y que el Señor viene a salvarnos y nos da lo pasajero para que nosotros alcancemos lo eterno. Esa es la oración colecta de esta semana. Que nos sirvamos de tal modo de los bienes pasajeros que no perdamos los eternos. Dicho de otra manera, veamos y reconozcamos la belleza de la creación, pero no vaya a ser que por esas cosas nos olvidemos de Dios y nosotros creamos que podemos ser Dios. Y con eso vamos a esta parte de las experiencias, inicio del capítulo 14 del Evangelio. Y justamente se nos presenta la figura de un poderoso de este mundo en tiempos de Jesús, Herodes, tetrarca, es decir, tenía una cuarta parte de los reinos que a la muerte de Herodes el Grande se había dividido entre los hijos, pero todos eran títeres del Imperio Romano, eran reyes, diríamos,
subordinados, que tenían una serie de beneficios, pero finalmente el imperio era el que definía, el imperio representado en el mal. Y entonces este Herodes está viviendo en adulterio, se ha metido con la esposa de su hermano, de su hermanastro. Y entonces no solo es la esposa de su hermano, sino que además es su sobrina, la hija de su hermana. Es decir, está cometiendo doble falta, incesto y además adulterio. Pero es poderoso. Y entonces Juan lo denuncia. Le dice que no es lícito lo que está haciendo. Y se dice en varios pasajes que a Herodes le gustaba lo que enseñaba Juan, pero no era capaz de poner en práctica lo que le enseñaba Juan. Mientras que la mujer, Herodías, lo odiaba y buscaba la manera de acabar con Juan. Y entonces llega la oportunidad, como hemos escuchado, cumpleaños de Herodes, un bacanal, y en medio de todas esas cosas a este se le ocurre prometerle a la hija de Herodías que le va a dar lo que le pida. Y entonces esta mujer, la hija, instigada por la madre, le dice, pide la cabeza de Juan. Y matan a Juan, que está en la cárcel. Lo habían apresado para que no hable, para que no diga nada. Eres como ahora, pues te bloquean, ¿no? Te sacan de la red, te botan del grupo de WhatsApp, ya no te dan acceso, equivalente. Y eso sigue ocurriendo, en las familias también. Hay alguien que empieza a hablar de Jesucristo, del Señor, todos los que están viviendo lejos del Señor inmediatamente se ponen en guardia. ¿Qué te van a decir? Cucufata, cucufato, no hables tanto. No ha cambiado y estamos enseñados. ¿Por qué se oponen? Porque creen que en su situación sin Dios están cómodos, están bien, están felices, la pasan bien. Y entonces, engañados, creen que cualquiera que les diga que no están bien es su enemigo. ¿Por qué le temen tanto si están tan seguros de que están bien? ¿Por qué a Herodías le molestaba tanto? Si Juan Bautista pues no tenía ningún poder. Ella y su esposo en esa vida de adulterio tenían todo el poder, lo habían apresado. ¿Por qué no era suficiente tenerlo preso? ¿Por qué quería matarlo? Porque en el fondo esa mujer y también Herodes sabían que eso que estaban haciendo no les iba a dar la felicidad que decían que tenían. Y por esa razón a la gente no le gusta que le digan cuando esté equivocado. O ustedes conocen a alguien que ustedes digan, oye, está mal, cambia, corrige, y te da las gracias. Eso, si es que hay una persona así, será una persona que vive en el Señor. Pero si no, no les gusta, no nos gusta, o me equivoco, o yo estoy viendo pues una realidad distorsionada. ¿Es así o no? Y eso es por el pecado, eso tenemos que anotar. Y entonces, ¿qué ocurre? Los discípulos de Juan, en medio de esa desgracia, de esa injusticia, recogen el cadáver, lo sepultan, pero van a Jesús. Es decir, los discípulos de Juan y Juan mismo encuentran la verdad y la vida. Pero a veces encontrar la verdad y la vida tiene costos que nosotros no queremos a veces pagar. Y entonces uno quiere empezar a negociar cómo me acerco un poco al Señor y cómo sigo igualmente con el pecado y con el mal y no digo nada. Entonces uno se llena de respetos humanos, uno se hace de la vista gorda, mejor es callar.
Y claro, a veces, sí, no siempre uno tiene que estar dale que te dale, y hay distintas maneras de testimoniar, pero nosotros siempre vamos a tener que elegir. O damos testimonio de la verdad, de la vida, o damos testimonio de la mentira, del engaño, de la muerte. Y eso, en la experiencia de encuentro con el Señor de todos los seres humanos, se presenta de todas maneras. Y entonces uno puede tener dos salidas. O se convierte en Herodes, en Herodías, igual que su padre que quiso destrozar a Jesús, o toma el camino de los discípulos. Y ese camino es el camino de la verdad y la vida. En esta etapa de la peregrinación siguiendo a San Mateo, hay que tomar en cuenta además algo muy importante que ya se presenta ahora. Cada vez que aparece esa circunstancia, el Señor, cuando ve la cerrazón del mundo, de las criaturas sin Dios, el Señor se aparta y se acerca a los discípulos. Empieza a enseñar a los discípulos, empieza a formar a la iglesia. Es decir, cada vez que el mundo es más hostil, a los que lo escuchan empiezan a tomar más conciencia, ven las cosas más claramente, se comprometen más. Porque esas personas, muchas veces, rechazadas, maltratadas, despreciadas, ignoradas, burladas por los demás, la paradoja es que se convierten en la medicina para que esos que están, entre comillas, aparentemente muy felices, autosuficientes, puedan corregir. Porque el Señor, en esta etapa de la historia, de la salvación, obra a través nuestro. El Señor reina, pero quiere reinar a través nuestro. Y si es que nosotros no dejamos que el Señor reine, lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a pasar al bando del enemigo. Y entonces va a ser tinieblas, destrucción para los que están lejos del Señor y también para nosotros que supuestamente lo queremos seguir. Y por esa razón el Señor finalmente, esto es el anticipo, el anuncio de que eso que ya le pasó a Juan, le va a pasar a Jesús, porque Juan es el precursor. Jesús lo sabe. En otras palabras, así Jesús nos prepara para el camino de la cruz. Pero a veces nosotros llegamos a la cruz, llegamos a la contradicción, llevamos a la desolación, al dolor, al sufrimiento de distintas maneras y no llegamos preparados. Porque todo lo que ocurrió antes no lo hemos entendido, no hemos aprendido. Y claro, llegar a la cruz en esas circunstancias es desesperante, porque la gente no va a entender por qué ocurre esto. Yo quisiera que sea diferente. ¿Y cómo si hay un Dios bueno que me ama puede consentir estas cosas? Y por eso es que necesitamos día a día escucharlo, meditar, ver cómo se aplica a cada uno, a nuestra familia, a la iglesia, al mundo contemporáneo, para que no nos vayamos a desesperar, no nos vayamos a desanimar, no vayamos a creer que Dios no reina, que estamos solos, que estamos perdidos, que no hay quien nos salve. ¿Qué es lo que nos va a decir el enemigo? Únete a mí. El perdedor quiere que nosotros, que estamos llamados a la victoria, nos unamos a la derrota para hundirnos con él. Y por esa razón necesitamos crecer en la fe. Y la fe, como hemos dicho varias veces, tiene que ser probada. Y esto que vamos a ver en estas experiencias nos ayudan a cómo vivir las pruebas. Resumiendo, hermanos, discúlpenle que abuse del tiempo, resumiendo. Si podríamos decir en esta etapa contemporánea, ¿qué nos enseña esto que estamos viendo? Que la codicia
que a veces anida en los corazones de las familias de fe, es camino peligroso. Segundo lugar, que la familia no se puede destrozar impunemente, como Herodes, que agarra, se mete con la sobrina, se mete con el adulterio, y eso no tiene consecuencias, tiene consecuencias. Y entonces tenemos que defender a la familia, tenemos que defender la castidad, porque este hombre está pecando contra la castidad. Pecados contra la castidad son la lujuria, el adulterio, el incesto y todo lo que este mundo quiere normalizar y que daña a las familias. Y probablemente muchos de nosotros, o la mayoría, si no todos ya, tenemos entre nuestros conocidos, entre nuestros familiares, personas que se casan aquí, allá, se juntan con otra y dicen, no, yo estoy bien, yo no peco, estoy feliz, la paso bien, tengo una nueva oportunidad. Y eso es un engaño. Y claro, cuando uno les quiere hacer ver, esas personas reaccionan de alguna manera violentamente, o en su corazón, o en sus pensamientos, en sus palabras, y a veces también en sus acciones. Pero el Señor quiere que nosotros con misericordia los ayudemos. No nos manda a todos que como Juan Bautista pongamos el dedo en todos sitios, porque no todos tenemos esa llamada y esa vocación. Lo que sí tenemos que hacer todos es hacer oración, es pedirle al Señor y dar testimonio de vida coherente para que esas personas descubran que lo que están eligiendo no es una buena idea, no es lo que quieren, no es lo que les gusta, sino es el engaño de Satanás. No les va a gustar, como a nadie le gusta que le digan estás equivocado, pero el Señor no viene porque Él es Dios a hacer lo que le gusta a la gente, Él viene a salvarnos. Pidamos pues al Señor que actúe poderosamente hoy una vez más sobre todos nosotros, sobre su iglesia, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios y dar testimonio de la verdad. Que así sea.